Este es un plano horizontal, es decir, estamos en una mesa horizontal. Dice, dos partículas viajando en un plano horizontal, sin fricción, como se muestra en la figura, entran en colisión, prosiguiendo juntos su momento calcular. Es decir, yo tengo M1 y tengo M2. Fíjense que M1 está a una distancia X1 de M1 hacia la izquierda, respecto a este sistema de referencia que hay aquí. En la otra se encuentra a X2, M2 se encuentra a una distancia X2 del origen de este sistema, y ambas chocan y se juntan en este punto. Si ustedes se fijan, este es un choque bidimensional. M1 y M2, M1 y M2 tienen, ¿no es cierto?, velocidades con un ángulo alfa y un ángulo beta, con un ángulo alfa y ángulo beta. Ahora bien, dice, las partículas viajan en un plano horizontal sin fricción, entran en colisión, prosiguiendo juntos su movimiento, o sea, se siguen paralelo al eje Y directamente hacia arriba. ¿Qué significa esto? Que la componente de este lado con la componente de este otro, ¿no es cierto?, se anulan después de la colisión porque sigue derecho, ¿sí?, de tal forma que esta componente y esta otra componente de el movimiento inicial se desaparece en la dirección X, o sea, se mueve solamente en la dirección Y. Entonces, hay que calcular la posición y la velocidad del centro de masa en cada instante. La velocidad del cuerpo resultante después del choque, la velocidad del cuerpo resultante después del choque, o sea, esto se va a mover directamente en la dirección Y, ¿no es cierto?, hacia arriba, y la componente X y la componente X1 y X2 se anulan. Y la velocidad de cada partícula relativa al centro de masa antes y después del choque. Antes y después del choque. Bueno, dice, considere que X1 vale 1 metro, la velocidad es 2 raíz de 2, fíjense que están dando unos números extraños, pero 2 raíz de 2 no es más que 2 veces 1.41, que es la raíz de 2. La velocidad V2, la velocidad final es 2 raíz de 2 de V2. M1 es 1 kilogramo, alfa vale 30 grados, X2 vale 3 metros, X2, o sea, 3 metros, X1 es 1 metro, V2 vale 2 metros, la velocidad está inicial, M2 vale 2 kilogramos y beta vale 45 grados. Si se fijan ustedes, hay mucha información que hay que utilizar, Entonces, lo que me interesa a mí es que veamos cómo resolver el problema, si se puede resolver, ¿no? Bueno, ahora bien, ya hicimos el primero, vamos al segundo. X1 vale 1 metro, la velocidad de V1 es igual a 2 raíz de 2, M1 vale 1 kilogramo, o sea, yo tengo la distancia, pero este no es 1 metro cualquiera, es 1 metro hacia la izquierda del sistema de referencia. Que quede claro, X2 es 3 metros hacia la derecha, la velocidad son 2 metros sobre segundo y la masa son 2 kilogramos. Alfa, que es el ángulo de inclinación para la partícula M1, es 30 grados, y beta vale 45, que es la inclinación, pero no es que es 45, sino que es 45 hacia la izquierda. Entonces, si ustedes se fijan, B1X es 2 raíz de 2 coseno de 30, y B1Y es 2 raíz de 2 seno de 30. B1X me va a costar el doble de 1,41, es 2,44 metros sobre segundo. B1Y es 1,41, ¿sí? B1Y es 1,41, es un medio, ¿sí? Este seno de 30 es un medio, por lo tanto se va con el 2 y me queda la raíz de 2, que es fíjense que aquí está multiplicado por el coseno de 30 grados. Por eso me estaba extrañando de este valor.
pero es el coseno de 30 grados que está aquí. Entonces 2 por 1,41 por el coseno de 30 grados, que es 0.866. Entonces, estos son los valores. Ahora, para la segunda, V2x, o sea, la velocidad en la dirección X, va a ser igual a 2, ¿no es cierto?, coseno de 45, y la componente Y es 2 seno de 45, esto es 1.41, y V2Y es menos 1,41 metros sobre segundo. ¿Por qué este signo menos? Porque el ángulo de 45 apunta hacia la izquierda, no apunta hacia la derecha, por eso es que esta componente es negativa. Fíjense que la componente de M1 es hacia la derecha, la componente esta es hacia la izquierda. Entonces voy a aplicar el principio de conservación del momento lineal. M1x1 más M2x2 es M1 más M2 por X del centro de masa. Este es el cálculo del centro de masa, pero la componente X, ¿sí? Aquí estoy calculando la componente Y del centro de masa, sería M1Y1 más M2Y2, es decir, M1 más M2Y del centro de masa. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, tengo que calcular el X y el Y del centro de masa. El X del centro de masa lo puedo calcular como menos M1X1 más M2X2 dividido por M1 más M2. Esto me da 5 tercios Y. 5 tercios Y. El Y correspondiente a este va a ser M1Y1 más M2Y2 dividido por 3, 1 por 0 más 2 por 0 dividido por 3. Esto me da 0 en J, es decir, el centro de masa, el X del centro de masa vale 5 tercios Y. El Y del centro de masa vale 0. Vamos a ver de dónde salió esto. Vamos a verlo. Entonces vamos a ver el dibujito. Claro, están sobre el eje X, por lo tanto, aun cuando la velocidad tiene una cierta inclinación, ¿no es cierto?, el centro de masa está a lo largo del eje X. En el instante cero, el centro de masa está en el punto cero en X, aquí, en este punto cero en X. Claro, no hay componente Y, no hay, efectivamente. Entonces, después de la colisión, ¿no es cierto?, vamos a tener que estudiar el problema justamente porque las condiciones iniciales son las que acabamos de ver. El centro de masa se encuentra en el eje X, ¿sí? En el eje X. Bueno, entonces vamos a ver esto. Acuérdense que tiene una velocidad, una componente V1 y una componente V2 en X hacia arriba, y por eso el cuerpo se está moviendo hacia arriba, ¿sí? Pero inicialmente su centro de masa estaba en el origen del sistema, ¿sí? Entonces vamos a continuar. Ahora bien, si ustedes se fijan, entonces lo que yo debo hacer, ya tengo el X del centro de masa y el Y del centro de masa, y el R del centro de masa va a ser 1.67 y más 0 J. La velocidad del centro de masa es la velocidad con que se está moviendo. En X, ¿no es cierto?, yo voy a tener que va a ser igual a 1.75 metros sobre segundo. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, la velocidad del centro de masa va a ser el de X del centro de masa más el de Y del centro de masa. Esto, el de X es 1 por 2,44 más 2 por 1,41. Esta es dividido por 3, que es la masa total del sistema, ¿sí? Entonces son 5,26 dividido 1.75 metros sobre segundo, es el movimiento del centro de masa, ¿sí? El Y del centro de masa va a ser 1.41 menos 2 por 1.41 dividido por 3,
Esto me da menos 1,41 dividido por 3 es menos 0,47 metros sobre segundo. O sea, la velocidad del centro de masa va a tener una componente X de 1,75 metros sobre segundo y la componente Y va a tener una componente de menos 0,47 metros sobre segundo. ¿Sí? Ahora bien, yo voy a calcular la velocidad del centro de masa, que es este valor y este otro. 1,75i menos 0,47j. Y por lo tanto, la posición del centro de masa va a ser la que ya habíamos calculado, 1,67i más, ¿no es cierto?, el movimiento, este valor que es la velocidad, ¿no es cierto?, en cada momento el centro de masa va a tener la velocidad inicial, la posición inicial más el movimiento multiplicado por el tiempo. Esta es la velocidad que acabamos de calcular, ¿no? 1,75 y menos 0,47. Ahora, recuerden ustedes que la velocidad en cada instante va a ser igual a V0, V0, más, ¿no es cierto?, más la velocidad por el tiempo. La velocidad, ¿no es cierto?, es esta que acabamos de calcular por el tiempo. Entonces, V1 va a ser igual a este valor que tenemos aquí, por el coseno de 30 más es 2,45i más, y la B2 está dado de esta forma, que es estos valores que tenemos aquí. Entonces, cuando yo estudio este problema, inicialmente yo puedo calcular su centro de masa y finalmente, respecto a este centro de masa, yo puedo calcular la velocidad V1 y V2 que había, ¿no es cierto?, que tenía inicialmente los cuerpos. La primera cosa que hay que ver es que si yo conozco el centro de masa 1,75 y menos tanto, la diferencia entre la posición de la partícula en cada instante, ¿sí?, y la posición del centro de masa es lo que me va a dar, ¿no es cierto?, las posiciones de el centro de masa en cada instante. Es decir, que quede claro esto. Es decir, esta es la velocidad que yo acabo de calcular del centro de masa. Esta es la velocidad inicial de la posición I, ¿no es cierto? Y esto es lo que estoy obteniendo. Ahora bien, vamos a ver el tercer y último ejercicio. Bueno, el tercer y último ejercicio es este. Dice, dos vagones de masa M1 y M2 se mueven sobre una vía horizontal recta y lisa con velocidades V1 y V2. Es decir, V1 va para acá, V2 va en la dirección contraria. Fíjense que normalmente la unión entre los carros se da a través de un gancho que tiene un resorte, y ese resorte le permite que el gancho se abra, ¿no es cierto?, en el golpe, se amarre y se vuelva a cerrar el gancho. Es decir, hay un juego de choque que hace que el resorte sea el que engancha, ¿no es cierto?, a los vagones. Dice, dos vagones de masa M1 y M2 se mueven sobre una vía horizontal recta y lisa con velocidades V1 y V2. V1 tiene dirección contraria a V2, como se muestra en la figura. Si M1 choca con M2 y se quedan enganchados por medio del resorte de la constante K, este resorte es el que yo les hablaba, de que en el momento del choque se encoge y al encogerse saca una mano, ¿no es cierto?, que es la que agarra al otro vagón, ¿sí? Es decir, mientras esté enganchado, ¿no es cierto?, ambos van a estar totalmente, ¿sí?, fijos y bueno, no fijos en el sentido de ambos van unidos y no se pueden soltar fácilmente a menos que se haga otro empujón
y permita que este K se libere, ¿sí? Que este resorte de constante K se libere. Entonces dice, si M1 choca con M2 y han enganchado por medio del resorte, calcular la velocidad de los vagones enganchados, la longitud que se comprime el resorte. Y dice, considere que M1 vale 20 millones de gramos, M2 30 millones de gramos, la constante K es 1.2 por 10 a la 6 newtons sobre metro, la velocidad final es, perdón, la velocidad inicial es V1 igual a 15 metros sobre segundo y V2 9 metros sobre segundo. O sea, estos dos vagones van a chocar, se van a enganchar, van a seguir en alguna dirección que en este momento no tengo idea, pero la vamos a poder determinar, y me piden que calcule la velocidad de los vagones enganchados, ¿sí? La longitud que se comprime el resorte, y estos son los valores que me dan. Entonces vamos a hacer esto. M1 vale 20 millones de gramos, esto es 20 por 10 a la 3 kilogramos, o sea, 20.000 kilogramos. M2 sería 30.000 kilogramos. La constante K vale 1.2 por 10 a la 6 newton sobre metro. V1 es 15 y V2 es menos 9 metros sobre segundo. Sabemos que los vagones chocan, los vagones, ¿no es cierto?, se enganchan, pero no hay ninguna fuerza externa, y por lo tanto puedo aplicar el principio de conservación del momento lineal. La única cosa que podemos ver de acuerdo al primer ejercicio que hicimos es que sí hay un impulso, el impulso del choque, por un tiempo relativamente corto, muy corto, generalmente los impulsos son muy cortitos, ¿sí? Entonces, el principio de conservación del momento lineal me dice que el P inicial, o sea, el momento total del sistema inicial, es igual al momento final del sistema. Entonces, yo despejo de esta ecuación, despejo M1V1 más M2V2 igual a M1 más M2 de final. De final lo despejo y me queda MV1 más M2V2 dividido por M1 más M2. Le pongo los números. Esto me da 300 menos 270 dividido por 50. Claro, aquí hay 10 a la 6, 10 a la 6, se van eso. Me quedan los números más sencillos. 300 menos 270 dividido por 50, este es 30 dividido por 50, es 0.66 metros sobre segundo. Fíjense que se van a mover hacia la derecha con 0.66 metros sobre segundo. Las velocidades iniciales eran 15 metros sobre segundo hacia la derecha y menos 9 metros sobre segundo hacia la izquierda. Y queda un resultado de que ambos se van a seguir moviendo hacia la derecha con 0.66 metros sobre segundo. Entonces, ambos, ¿ven?, con velocidad 0.66 metros sobre segundo hacia la derecha. Hacia la derecha, ¿sí? Entonces, este es el tercer y último ejercicio. Aquí dice 7. Vamos a ver qué diablo es este 7. Bueno, es un ejercicio. Vamos a ver el ejercicio 7. Aquí está el ejercicio 7. Miren, dice, un camión cuya masa es 2.1 toneladas. Una tonelada son 1000 kilogramos. 2.1 toneladas son 2100 kilogramos. Se desplaza con una rapidez de 72 kilómetros por hora sobre una pista horizontal con fricción despreciable. No hay fricción, qué bueno. Choca con un auto compacto, pobrecito. Imagínense, 950 kilogramos, que está en reposo, o sea, lo va a dejar como tortilla el pobre, y no está frenado. Como no está frenado, el carro va a salir volando, ¿no? ¿Sí? Si luego del choque el camión se mueve a 50 kilómetros por hora, en la misma dirección que su movimiento original, calcular la velocidad que adquiere el auto compacto. Nuevamente aquí tenemos un ejemplo de movimiento, ¿no es cierto?, de tal forma que lo que está ocurriendo, realmente lo que está ocurriendo es que hay una colisión
No hay fuerzas externas, por lo tanto es una colisión que se puede estudiar utilizando el principio de conservación del momento lineal. Entonces quiero que quede claro que este es un caso más de conservación del momento lineal. Conservación del momento lineal. Y vamos a ver. Conservación del momento lineal. Entonces, fíjense. La masa del camión son 2.1 toneladas, son 2.100 kilogramos en la velocidad 72. La masa del auto 950, la velocidad del auto inicialmente era 0. Y puedo aplicar, ¿no es cierto?, el principio de conservación del momento lineal. Fíjense que la masa del camión por la velocidad del camión más la masa del auto más la velocidad del auto. Fíjense que esto es 0 porque la velocidad del auto es 0. 0 por cualquier cosa da 0. Esto es igual a la masa del camión por la velocidad del camión prima más masa del auto por la velocidad del auto prima. Si ustedes se fijan, lo que yo tengo es que la masa del camión por la velocidad del camión va a ser igual a esto. Y yo puedo despejar, ¿no es cierto?, este BA'. El camión, después de la colisión, sigue moviéndose y este se va a mover también. Si ustedes se fijan, despejo de aquí, me queda que la masa del camión menos la velocidad de... aquí hay un error, en vez de decir C, de decir A, porque es esto menos esto. Ah, no, estoy mal. Esta es la pregunta, Entonces, la velocidad del auto va a ser la masa del camión antes, menos la masa del camión por la velocidad del camión después, o sea, comprimido. Entonces, serían 2.100 por 72 inicialmente, menos 2.100 por 50, dividido por 950. Esto me da, ¿no es cierto? Esto me da 2.100 por 22, ¿sí? O sea, 72 menos 50 me da 22, dividido por 950, que es la masa del automóvil, me da 46.200, dividido por 950 me queda 48.63 kilómetros hora. Es decir, el carro va a avanzar con una velocidad de 48.63 kilómetros por hora. Fíjense que el auto sigue, a este le da el trancazo y lo deja moviéndose a una velocidad inferior a la de él. Él tenía 50 después del choque y lo deja moviéndose con una velocidad de 48.63 kilómetros por hora. ¿Sí? Este es el ejercicio 7, ¿no es cierto? Este es el ejercicio 7 que está aquí ubicado. Está aquí ubicado. ¿Sí? Y el último ejercicio que tenemos, el 8, dice 3 esferas pequeñas tienen las siguientes masas y coordenadas. 160 es las coordenadas, 200, 110, 200. Allá es la ubicación de una cuarta masa de 150 gramos para que el centro de masa del sistema esté en el origen. O sea, estas son las coordenadas respecto al origen. Estas son las masas de las 3 partículas y me dicen, ¿sí?, que debo hallar la ubicación de una cuarta masa. ¿Sí? Entonces, este problema es una definición que tiene que ver con centro de masa. Fíjense que se van a mover en el origen del sistema. Si están en el origen del sistema, ¿no es cierto?, nosotros, perdón, no estoy hablando de movimientos. Estas son las coordenadas y me preguntan por una cuarta para que el centro de masa esté en el origen del sistema. Entonces, este es el ejercicio que me están pidiendo. Si se fijan, yo hice un sistema de coordenadas y dibujé, aquí está la masa M1, aquí está la masa M2, aquí está la masa M4, aquí está la masa M3. La masa M4 la dibujé pensando en que
de alguna manera, bueno, la dibujé nada más, y pongo, miren, M1 vale 160 gramos, M2 esta, M3 esta, M4 esta, y las coordenadas son estas que hay aquí, X por Y más Y por J. La masa total, para que no se me olvidara, la sumé, son 650 gramos. Y lo que voy a hacer yo es aplicar, ¿no es cierto?, el principio de conservación del momento lineal. Quiero que la X sea 0, 0. Entonces lo que yo voy a hacer es, voy a tomar este, lo multiplico por Y, tomo este, lo multiplico por Y, tomo este, lo multiplico por Y, y el otro lo escribo 150 por X4. O sea, 160, 110 y 230, y el último es 150 por X4. Por lo tanto, 0, dividido todo por 650, entonces esto me da 0, 32, más 11, menos 69, más 150, X4. Por lo tanto, X4 lo puedo despejar de aquí y me queda que esto es igual a 69 menos 43 dividido por 150, y esto me da 0.17 metros, 0.17 metros. ¿Qué significa esto? Bueno, que la posición original de la cuarta partícula debería ser esta. Ahora hago lo mismo, pero para Y. 0.0 es 160 por 0,3 más 110 por menos 4, ahí está el signo menos, 230 por 0,60, ¿sí? Y 150 por Y, ¿no es cierto? 150 por Y, dividido por 650, 0, 0, estoy sumando, ¿no es cierto? Dividido por esto me da menos, ¿qué estoy haciendo? Entonces me da 138 menos 18 más 44, ya dividí por 650, ¿no? ¿Sí? Esto, acuérdense que estos son 650 gramos, ¿eh? ¿Sí? Entonces esto me da 156 más 44, ¿sí? Dividido por 150, me da menos 112 dividido por 150, es menos 0.75 metros. Es decir, la posición inicial de M4 para que el centro de masa se ubique exactamente en este punto deben ser 0,17, que es el punto aquí 0,17, ¿sí? Y el Y es menos 0,75. Menos 0,75. O sea, este cuarta masa debe estar de... Ahora, más o menos uno se puede imaginar cómo el valor de la masa, estas dos masas están por arriba, esta está por abajo, esta cuarta podría estar también por abajo. No se sabe si está de este lado o de este, pero si ustedes se fijan, anda del orden de la primera, la segunda, y es menor que la tercera. Entonces, para que se dé esta condición de que el centro de masa esté en el origen de mi sistema de referencia, se deben cumplir estas condiciones, tal como lo hicimos en este ejercicio. ¿Sí? Entonces, estos ejercicios son ejercicios que corresponden a exámenes que hemos puesto, ¿sí? Hemos puesto con anterioridad en este curso. Ya creo que fue suficiente. Naturalmente este archivo que les acabo de mostrar está en Cambia. Lo pueden buscar ahí. Recuerden que el próximo miércoles empieza la quinta y última tarea. Cualquier duda, cualquier cosa que tengan, el próximo miércoles me pueden preguntar. La tarea se abre a las 7 de la mañana. Y si tienen alguna duda o cualquier cosa, simplemente se pueden comunicar conmigo a mi teléfono.
Muchas gracias por asistir. Nos estamos viendo el próximo miércoles.